Siguieron las audiencias en el caso Maradona, declararon los médicos. Declararon médicos que atendieron a Maradona en una clínica de La Plata, lo comprometieron seriamente a Leopoldo Luque y además una conjetura de Fernando Burlando, que también compromete a Leopoldo Luque. ¿Por qué lo operaron? Había necesidad, pero además, esto fue otro acto preparatorio de lo que en principio Burlando y también los fiscales consideran que fueron una serie de actos que terminaron con el homicidio de Diego Maradona. Vamos a analizar ahora. Exactamente, informe y analizamos. Día 10 en el juicio para saber qué pasó con el 10. Declararon los médicos a los cuales Luque consultó si debía operar o no a Maradona del hematoma subdural. ¿Y qué dijeron estos 5 médicos bajo juramento en su testimonial? Que no había necesidad de operarlo a Diego Armando Maradona. ¿Para qué lo operaron? ¿Para sobreactuar que estaban haciendo algo por él? En verdad lo que él tenía era una patología cardíaca, lo que menos necesitaba era que le abrieran la cabeza para sacarle algo que no era peligroso. Interpretamos que ese hematoma no justificaba sus manifestaciones clínicas y entonces que no era una emergencia para evacuar ese hematoma. No es necesario operarlo. Y apareció Luque y dijo hay que operarlo. Acabé de decir que lo voy a operar yo con mi equipo en la clínica Olivos. Y se lo llevó a Maradona. Lo trasladaron de Ipensa a la clínica de Olivos, en donde rápidamente lo operaron y empezó con el proceso que lo llevó a la muerte. Lo operan el 2 de noviembre y Diego termina falleciendo el 25 de noviembre, muy pocos días. En el medio, claro, fue la polémica internación domiciliaria. ¿Qué te encontraste en el último momento? ¿Ese Diego que viste, es el Diego que vos conociste? No. Yo, o sea, cuando lo vi la última vez, el 23 de noviembre, vi un Diego totalmente hinchado, la panza hinchada, las manos hinchadas, con la luz apagada. Había en la habitación mucho olor a cosas que no, feas. Después de ahí salí, obviamente hablé con Vanessa Morla y ahí le pedí que fuera Kosachov y Díaz, ¿no? Que eran los que tenían que estar ahí. ¿Vos te diste cuenta que Diego estaba mal y que necesitaba ayuda psicológica? Totalmente, absolutamente. Verónica fue una de las últimas que lo vio por fuera del entorno que estaba en esa casa. Es ahí donde ella pide y dice, chicos, hay que hacer algo, véanlo, Diego no está bien, no lo veo bien a Diego. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron morir? ¿Por qué hicieron esto? Vanessa Morla, en vez de llamar a Luque, lo llama a Díaz y le pide que vayan y que Verónica se quería llevar a Diego porque lo quería internar. Y dijeron barbaridades para justificar que Verónica no se pueda llevar a Diego. En un audio, Agustina Kosachov, la psiquiatra, le dice a Carlos Díaz, aparentemente Verónica está presionando, le dice. Cuanto menos información le demos a Verónica, mejor. Quedó asustada y por eso hizo quilombo. Vayamos por la misma línea, no digamos diagnóstico a la familia, excepto que nos pregunten, y poca información a Ojeda, que es una quilombera. Con lo cual imagínate las caras del tribunal cuando vieron que la última persona que lo vio pedía por favor que lo internen y en lugar de mandar un médico o internarlo, le decían barbaridades a Verónica, ¿no? Bueno, complicadísimo, Sí. ¿no? A ver, conclusiones después de estos testimonios que apuntaron directamente a Leopoldo Luque. Para los fiscales esta operación fue por lo menos innecesaria porque no había criterio quirúrgico. Después, colocó en riesgo al paciente y por último, esto es un detalle que no es menor. La foto que estábamos viendo recién es de Diego Maradona con el parche en la cabeza. Sí. Después de la operación, Leopoldo Luque, sonriente, con su fisonomía anterior al juicio, diciendo que lo había operado él, cuando queda claro, después se probó que no lo operó él tampoco. Sí, pero además dijiste, la operación fue como que no estaba recomendada operar. Y por eso en Ipensa no lo operaron. Y Luque dispuso el traslado, según el testimonio de estos médicos que comparecieron ayer como testigos en el tribunal. Luque ordenó el traslado a la clínica Olivos de Swiss Medical de la zona de Olivos. Pero estaríamos frente a un sujeto que está desquiciado, que quería, o sea, vanagloriarse de operar al 10, al Diego. Claro, transformarse el médico famoso, digamos. Esto que vos decís, mirá, hoy estábamos charlando con Fernando Burlando, que es abogado de Dalma y Yanina,
de una de las partes particulares damnificadas, querellantes de la causa, y nos decía algo, ahora lo vamos a compartir, algo así como que no solo estaban buscando el lugar de la muerte de Diego, sino también antes de la muerte de Diego, aparecer como una suerte de salvador. Te digo, a ver, si vos sos médico y no lo operás, ¿por qué decís que lo operaste? O sea, ¿vos te crees que la gente no se va a dar cuenta, no va a saber después que no fuiste vos el que lo operó? Porque queda sentado en un registro que lo operó el médico tal. ¿Para cobrar? Que no fuiste ¿También? vos. La teoría de Fernando Burlando es la que te acaba de decir. Claro, tenemos audios si quieren. Sí, los podemos compartir. Lo concreto de las declaraciones de los profesionales del Instituto Ipensa, de los médicos del Instituto Ipensa, es primero, que no hay necesidad de intervenir quirúrgicamente a Diego, eso como primera medida. No había necesidad, que era una operación de alto riesgo, que había que esperar una evolución, y bueno, que Luque se volvió loco y no lo sacó de ahí para llevarlo a operar a otro lado, ¿no? Hay un neurólogo, un neurocirujano con muchísima experiencia que le dijo los motivos, dijo acá no, y ahí no. Para mí estaban buscando precisamente ese lugar. Es medio ambivalente, estaban buscando el lugar de la muerte de Diego y también antes de la muerte aparecer como el salvador de Diego, ¿no? Yo no sé si no son actos realmente preparatorios, con un objetivo clarísimo, ¿no? Después, de cara a la muerte de Diego. Son los distintos episodios que fueron desencadenando el asesinato, sin lugar a dudas. Todo tiene que ver, todo tiene que ver, todo. Yo no sé si había un plan, lo veo todo muy burdo, pero claramente este sujeto infiero que quería el protagonismo, ¿no? Pasar a la gloria con tener en sus propias manos la vida de Dios. Mirá, además, Vero, en esta clínica Impensa, los médicos le dijeron... Muy parecido a la lógica de Lotoki, ¿no? Perdón, digo, asocio esta cosa de te tengo en mis manos, te hago bella como yo no va a quiero, pasar nada malo. sé que esto es peligroso, pero yo voy a hacer que estés, ¿no? Sí, o que piensa que juegan con fuego y piensan unas patologías muy... No, también se creen más allá del, Claro, más allá del claro. bien y del mal, Rímolo también. O sea, que un día tarda, pero llega a la justicia. Exacto. Perdón, Augusto. No, que en la declaración los médicos hablaron, sobre todo Guillermo Burri, que es el jefe de neurología de Ipensa, que no había necesidad de operar, pero además le manifestaron a Luque que las comorbilidades, es decir, las afecciones previas de Diego, lo transformaba en un paciente de riesgo y que no era conveniente, que mejor esperar. En esos casos siempre es cuando es mejore. sí o sí la operación. Ahora, ¿por qué? Te digo algo, ¿por qué lo llevan a Ipensa a Maradona a hacerse estudios, donde le descubren este hematoma subdural? Porque unos días antes, el día de su cumpleaños, 30 de octubre de 2020, lo habían visto realmente muy desmejorado en la cancha de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Recordemos que él era el entrenador de Gimnasia. Y lo obligan a ir. Le hacen un homenaje. Sí, lo obligan a ir para cobrar un dinero de un auspiciante. Y ahí lo ven muy desmejorado, tan desmejorado, uno de los médicos que declaró ayer, incluso es Flavio Tunesi, traumatólogo, que es médico del plantel de Gimnasia y Esgrima de la Plata y tenía un trato con Diego. Y hacía unos días que no lo veía y ese día... Él mismo en su declaración contó que realmente lo había visto muy desmejorado, pero muy caído, y que después de verlo así, es que deciden llevarlo a Ipensa para toda esta serie de estudios, ¿no? Qué indignante lo que estás contando. Se me vino el momento de Claudia, ella estaba en Masterchef en ese momento, y estábamos grabando con las grabaciones, y recibe un llamado con este tema de Diego, que lo tenían que operar de la cabeza, que habíamos quedado todos muy preocupados, y la miramos qué pasó, que se tuvo que ir corriendo, y estaban todos re mal, las hijas, me acuerdo, ella tenía que salir a contenerlas por el tema también de Diego, y escuchar que, como estaban diciendo, que no era necesario la posibilidad de operarlo, qué indignante también para él, la familia triste. Y mirá, vos hablas de la familia. Sí. Pero acá hay un testigo, que es el médico clínico Marcos Correa, que también del Sanatorio Ipensa, lógicamente, que después de contar algunos detalles sobre cómo vio a Diego Maradona, se le preguntó sobre quién tomó la decisión de trasladar a Diego. ¿Fue Luque? Y él dice...
todo me hace pensar a mí que no fue la familia. El paciente tenía confianza plena en lo que le decía Luque. Claro. Él fue quien habló con Maradona y le dijo que para mí había que operarlo. Y entonces Diego... operame. Bueno, operame Claramente vos. confías en una persona que es tu médico, ¿no? Yo creo que Diego se fue de este mundo creyendo que Luque había sido el que lo había operado de la cabeza. Y se demostró que no es así. Hay un libro de Nelson Castro que se llama La salud de Diego, que reconstruye desde que nació hasta la muerte de Diego. Y en una parte habla de que en la última etapa de la vida, la familia y el entorno bueno que él tenía, querían internarlo y que dicen que de ninguna manera inventan esta internación domiciliaria, que es donde termina muriendo Diego, y que Diego estaba convencido, o sea, como que estaba muy manejado por esta gente. Bueno, si llegó hasta odiar, se peleó con las hijas, o sea, fue terrible. Él estaba convencido de que ellos lo querían bien y no había manera. Es que todos los días Lo que ocurre es que, digamos, esto no es una novedad lo que voy a decir yo. Diego siempre fue un paciente difícil a la hora de los tratamientos. Sí. Muy complicado, muy complicado. Pero más allá de eso, en este momento donde claramente se lo veía tan deteriorado y en un proceso paulatino de deterioro que terminó en la muerte, acá hemos tenido testimonios de médicos que dijeron... Quizás con un diurético lo Eso te iba a salvabas. decir, burlando siempre Entonces, dice eso. no y hubo la sale más mínima atención. El cóctel explosivo de droga que le dan, no solo farmacológicamente hablando, Alcohol. sino estupefacientes, alcohol. Todo lo que no podía. Todo lo que él no podía, mal alimentado. Estaba en una supuesta Vale, la casa que internación alquilás en la para casa irte que unas no tenía. vacaciones, ¿no? Para una persona con este cuadro. Mal de higienizar, salud. sin No, y que estaba supuestamente en una internación en la casa que no tenía ni los primeros auxilios. Nada. Perdón, Ni ambulancia, y además, por más que esto no se comprobó en la autopsia, no había alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo, pero Verónica Ojeda y otros testigos dijeron que Diego, claro, y mismo en las escuchas telefónicas. Sí, se dice que fumó dice que fumaban marihuana, porro, sí. no, mejor que deje el vino y que fume porro. Y se reía. No, y cuando dice, fuimos a decirle que deje de tomar alcohol y terminamos tomando un vino. Sí. Un médico. Yo le pregunto todos los días a Burlando si hay alguna novedad y lo que él sostiene desde el primer día del juicio hasta hoy, que volvió a hablar, me dice a Diego, lo mataron y hay pruebas contundentes para demostrar. Sí, ojalá que se haga justicia porque siempre es como muy complejo demostrar la mala práctica. Sí, No, pero hay un cuerpo médico muy grande y, digamos, todos estuvieron mal. O sea, que es muy difícil que esto salga impune. No, yo lo que quiero que les quede claro a todos, ¿no? Y que nos están viendo que, digamos, acá hay una acusación, la más fuerte es homicidio simple con dolo eventual. 8 a 25 años de prisión. Para los 7 imputados es lo que en principio van para adelante los fiscales Ferrari e Iribarren. ¿Para todos Pero era la cuando misma a vos, pena? no, pero cuando a vos te explican, o sea, acá vos tenés un cúmulo, distintos grados de la explicación participación. concreta de este procesamiento y de este juicio es que hay un cúmulo de hechos que podrían determinar que hubo un homicidio simple con dolo eventual, que es el homicidio que vos cometés cuando vos tenés determinadas conductas, llevando adelante determinadas conductas que sabés que pueden tenés que ocasionarle representar que podés la muerte matarlo. a alguien, Con claro, y intención. no frenás, no dejás de hacer eso. También. Ahora, si vos no podés representar eso, los fiscales, esto lo han explicado, lo sabemos, van por otros delitos también. Acá puede haber representado abandono de personas seguido de muerte, también. 5 a 15 años, o en el menor de los casos, un homicidio culposo. Pero el que es firmaba se todos los comete partes sin médicos, que tenía cargo a Diego, que es Luque. Luque y Kosachov aparecen, según los testigos y según la interpretación de los fiscales, como máximos responsables de, O sea, que las penas de las decisiones. mayores caerían sobre estos sujetos, llegado Fue el tan caso. burdo que tenés audios, o sea, tenés mucho material. Sí, pero los audios vos sabés que a veces no es tan... ¿Prueba? Y No, médicos ellos diciendo dicen que que se vos no tomaron podés un vino jugar. con un Yo te puedo paciente. decir, yo dije, bueno, él es un irrespetuoso, un maleducado, una moral, bueno, no es que no Yo tiene- tengo un paciente con ciertos tipos de conflictos, El médico problemas, y le tiene- llevo digamos, Sí, pero vino. judicialmente dice como diciendo, bueno, ¿cuál es el delito? No, bueno, acá Contarle a alguien. hubo abogados... Eso, yo no lo pienso. Sí, es igual. confuso. Hay abogados defensores que son muy buenos y es interesante ver cuando ellos hacen los lineamientos de la defensa, que el lineamiento de la defensa y de la acusación, digamos, esgrimen al inicio del juicio de qué manera van a demostrar su teoría, siempre con la ley en la mano, ¿no? Y ha habido abogados defensores, es muy interesante escucharlo cuando dicen, pero pará, ¿vos querés acusar de un homicidio a mi defendido? Porque en un audio dijo, claro, ¿entendés? ¿se tomó un vino? No, pero yo digo el audio. Y, digamos, No, obviamente, todo. sí, No sí es que indigna, suficiente. pero no es suficiente. Por eso hablo de un cúmulo de hechos. Para los fiscales es un cúmulo
de hechos. Hubo falsos testimonios, hubo también una detención, también llama la atención, todo eso, el sentido común. Yo sé que las leyes hay que mostrarlas, pero no se aplica muchas veces. Bueno, el falso testimonio del custodio de Maradona terminó en cana, o sea. Claro, sí, se lo liberaron porque por lo general nadie queda. No, y lo que es sorprendente es la cara, este es Luque, y lo veíamos recién a Luque entrando. No debe poder caminar por la persona. calle, Luque. No. Pero además acá hay una operación que... Mírenlo ahora. ¿Cuál es de los dos? Es El de saco, el de camisa blanca y pantalón gris. Salvo también que en este mambo de... Mirá cómo entró a tribunales, Mirá, no lo mirá. reconoció nadie. Es otra persona. No, y además entró patotero porque creo que encaró también a... Mirá, y está ahí Vicky, Hablando- de corbata negra. Hablando con lo que decía Vero de Camisa Lotoki, blanca. también tienen esa actitud medio impune, como que Por no eso hicieron te ningún digo. problema, no hicieron nada. Salvo con el mambo de él se haga el cambio físico, no solo para que no lo ¿Puede tener reconozcan, o- sino por... ¿Qué tiene? ¿Un auricular? ¿Puede tener eso? En un juicio no tiene creo. AirPods. Ah, sí, tiene. Pero en un juicio no creo que se pueda tener. Qué raro, ¿no? Dice que lo tuvo todo durante Qué toda la raro, audiencia. mira. ¿Será que escucha la audiencia por acá? No, no, no. La traducen. No, por O ahí alguien no le quiere habla. escuchar nada y escucha música. Claro. O alguien No le ven, habla. pero sí se puede, no sé. No Una sé. pregunta. Es muy Después evidente que encaró lo a tiene. un periodista, Sí. creo que de un medio internacional, que estaba Grabándolo en con el el pasillo, celular. claro, grabándolo, Ah, y eso- le sacó el celular, no está como en una actitud tampoco Bueno, muy no, es que estos pacífica. sujetos Es así, un estos perfiles, impune, sí. Claro, no creen que No, tampoco no, en su no hay conciencia... contacto con la realidad ni No, conciencia de lo que Ni sienten ocurrió, que ¿no? hicieron algo malo. ¿Cuánto puede llevar este juicio? ¿Cuánto dura? Mira, ahí están los ¿Se AirPods. estima alguna fecha? Porque hay muchos testigos. ¿Qué es lo que más falta? Todavía faltan muchos Falta un testigos, camino, ¿no? faltan muchos testigos. Sí, mira, yo con respecto a lo que hablábamos de responsabilidades o no en un tratamiento, creo que un buen gesto o una buena manera de ver lo que es una responsabilidad médica es lo que pasó justamente en Ipensa. Lo tenés bien representado. Médicos que dijeron, Maradona tiene esto, Claro. tiene un hematoma subdural. ¿Hay que operarlo? No hay que operarlo. Es un riesgo para él. Bueno, pero hay que operarlo. No, bueno, está bien. Vos lo querés operar, no va a ser acá. Y te haces Porque es cargo de un las riesgo consecuencias. y porque tiene muchas comorbilidades Claro. y se lo explicaron y dijo, bueno, listo, me lo No lo llevo. puedo Y lo operó en creer. otro lado. Digo, incluso cuando un paciente es complicado, como era Diego, y esto está reconocido por todo el mundo, pobre Diego, todos lo lloramos y todo, pero era un paciente difícil, muy difícil. Pero mismo cuando un paciente se te pone así, vos tenés como médico tenés que tratarlo. Y hasta cierto punto que podés decir, no, bueno, yo ya no puedo seguir Claro, con yo esto. llegué hasta acá. Que Él siga sí se otro. él se hizo... Pero no, digo, acá lo que está en tela de juicio, concretamente llevado a juicio, es por qué dijeron que iba a haber una internación domiciliaria Que no cuando en se realidad era cumplió. tenerlo en un lugar y nada más. Él dijo que era responsable de algo, sí, en cuanto al tema Maradona. Luque dijo, si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, ¿Viste? Claro. de cuidarlo, de extenderle la vida y mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso. Conseguí que Los últimos pudiera acceder al días, ¿no? psicólogo, a la No psiquiatra. Conseguí la que nadie podía. En cuanto a las cosas que se dicen, no las puedo ni leer. Estoy muy mal, se murió mi amigo. Estuve en el entierro y vi gente que no había visto nunca. Y que ese día que no estuve con él, no lo puedo creer. Yo no soy responsable de todo esto. Bueno, ¿sabés Igual, qué dijo ¿cuánto se conocieron? Luque y Maradona? Poco, debe ser unos 5 años quizá. O como Perdón, ¿cómo mucho llega menos, Diego ¿no? él? ¿Cómo llega Luque a Diego? Entiendo por por Morla. Eso es que te iba a preguntar. Morla, en este caso, sé que tiene otra causa En con la este juicio familia. no tiene En este, nada que ver. En absoluto. Él no firmó ningún papel, no Nada. sabía de la Morla. situación. En Claro, este la situación que juicio, estaba nada. Maradona tampoco sabía. No, en este juicio. No, eso es otro nada, juicio que es cero. por la marca Maradona, Eso lo etcétera. entiendo, digo, pero en y este. Augusto cayó la demanda que le había hecho a las chicas, ¿no? Yo entiendo, cuando pregunté en este juicio si tenía que ver algo Matías Morla, me dijeron absolutamente Pero no declara, no lo fue a ver. Y lo que hay... Es que no tiene por qué. responsabilidad Igual que médica. me llama la atención porque No, lo nombran entiendo. mucho en el juicio a Pero Morla. Verónica fue- Constantemente lo nombran. Eso me llama la Bueno, atención. muchas veces pasa, y podría pasar, ¿por qué no?, que del desprendimiento de este juicio termine otra investigación derivando a otras personas o presuntos responsables. En el caso puntual, hay que decir, Matías Morla no tiene nada que ver en este juicio. Entiendo, y por lo que me informaron, es que sí hay causas del fuero civil comercial, entiendo, por la Claro, cuestión por de las la marca y hijas. demás, en La Plata, jurisdicción, Departamento Judicial de La Plata, y también en la Ciudad de Buenos Aires.